Evangelio según Marcos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Te ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. ¡Paz! ¡Suelta a Barrabás! ¡Carlos! Allá vosotros. Vamos a leer desde este capítulo, ¿no? Desde el capítulo 15. Vimos ya anteriormente lo que habían hecho con Yeshua, ¿no? La habían encarcelado, la habían enjuiciado en el Sanedrín, y había una cosa que le habían preguntado a Yeshua, si él era el hijo de Elohim. En cuanto amaneció, y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: Tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, así que Pilato volvió a preguntarle: ¿No vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín porque en una revuelta habían cometido un homicidio. Cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. Pilato les preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Pilato les decía: ¿Pues qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía: ¡Crucifícalo! Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. ¡Salve, rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían. Y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura. Lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. Y esa palabra, hijo de Elohim, no simplemente le preguntaron como, ¿tú eres hijo de Elohim? Porque todos somos hijos de Elohim, ¿no? Sino la pregunta iba de, ¿tú eres el escogido de Elohim para traer la restauración? ¿Tú eres el bendecido, el aprobado, el que está entre los profetas, el que los profetas narraron? Todo eso iba en esa pregunta. Entonces, más antes Yeshua no le respondía nada, callaba, pero en esta ocasión le respondió. Porque el Cohen Hagadol le preguntó
bajo juramento, juramento de la Torá. Entonces, si Yeshua no respondía, él iba a estar quebrantando la Torá. Habíamos visto un texto de la Torá que dice, si uno es testigo, si sabe algo, se le pregunta en un juicio, no responde, va a ser culpable de pecado. Entonces, así está escrito. Y él respondió. ¿Y qué había hecho el Cohen Hagadol, sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras, ¿no? De tan enojado que estaba, ¿no? Tan molesto, de tan insatisfecho que estaba con Yeshua, rasgó sus vestiduras. Y ahí nosotros podíamos ver que estos hombres que ya estaban en el poder durante mucho tiempo, no toleraban la verdad. Porque no es que Yeshua hablaba por hablar. Él les dijo en otra parte de los evangelios, muchas cosas yo he enseñado libremente en el templo. Hay muchas personas que pueden atestiguar lo que yo dije. Pregúntenle. Yo no he hecho cosas a escondida, oculta. Hay personas que pueden atestiguar. Hay personas que han sido sanadas. Pero en la Escritura dice que ellos buscaban testigos falsos. Gente que le acuse. Gente que iba bajo la, ¿cómo se puede decir? Bajo el patrocinio, se puede decir, o la cobertura de los líderes religiosos, que estaban bajo su protección. Porque también decir un testimonio falso era consecuencia de pecado grave. Entonces muchas personas ya en ese tiempo podemos ver que estaban totalmente corrompidas. Sus corazones ya se habían desviado de la verdad. Esa situación es la que estaba viviendo el pueblo judío. En esa condición, el Mesías no podía establecer su reino. Ellos sabían eso. Ellos conocían muy bien. El pueblo necesitaba restauración desde el corazón. Necesitaba ser circuncidado del corazón. Es la misma situación que se encontraba el pueblo de Israel cuando salieron del Sinaí rumbo a la tierra prometida. Esto está en número 12, 13. ¿No? Ellos estaban felices de poder ya empezar el viaje para ir a tomar la tierra de Canaán, la tierra que se le juró a Abraham, Isaac y Jacob, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, de esperanza, tierra de promesa, tierra de la cual el Todopoderoso está pendiente, dice. La tierra donde iba el Mesías, la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones. Ellos estaban contentos. ¿Pero se acuerdan que le pidieron? Pidieron a Moisés para que envíen espías, para que examinen la tierra y traigan información. Y Moisés le dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, el Todopoderoso ya les había dicho que esa tierra era para ustedes. Que esa tierra fue la promesa que se le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos insistieron en, primero, revisar. Cuando llegaron los espías, trajeron una información positiva al principio. La tierra ciertamente es buena. Trajeron un racimo del tamaño, un racimo del tamaño así, con cada uva como pomelo. Trajeron enormes higos. Así son los frutos de esa tierra y ciertamente hay leche y miel. Ciertamente produce árboles dulces. Cuentan algunos que en aquella época había muchas cabras montés en esa región. Y las cabras producen una buena leche. De la leche de la cabra ellos hacían queso, hacían yogures y era un superalimento. Entonces había en abundancia por ahí. Solamente tenían que ir a recoger y domesticarla. Había plantas con frutos dulces que servían para hacer postres, tortas, de todo. O sea, la tierra estaba como lo había prometido.
Entonces, la primera impresión fue qué felicidad. Pero la segunda parte de la noticia, ¿cuál era? Pero vimos ahí a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y empezaron ahí a entristecerse. También vieron ciudades fortificadas. Uno de los objetivos del Todopoderoso de traerle a esa tierra era que Moisés le dijo, vayan y vean si la tierra hay ciudades, cómo son los habitantes. Si hay gente también rescatable, si hay gente que puede cambiar su corazón y unirse a nosotros. Eso también estaba en la misión. Pero en la misión no estaba ir a preocuparse por las personas que estaban ahí. Solamente observar. Si había grandes palacios, grandes ciudades, ¿qué significa eso? Son para ustedes. Son para que ustedes la habiten. Son para que sus autoridades reinen. O sea, ya estaba todo listo. Ellos ni siquiera necesitarían ir a edificar casas. Ellos iban a ir a poseer nomás ya todo. Entonces, algo entró en sus corazones. La duda, la incertidumbre. Esto se llama la realidad. Ustedes conocen muchas veces la realidad. Todo lo que el Padre nos ofrece y nos da es muy bonito. Es muy hermoso, las promesas de vida eterna, de resurrección, pero la realidad, famoso, ¿no? Es otra. Nuestra realidad es diferente. Aquí tenemos gigantes. Es imposible que se cumpla lo que el Padre dijo. Y empezaron a quejarse. 10 de los espías estaban en contra de continuar el viaje. 2 estaban a favor, Josué y Caleb. Josué y Caleb entendieron la voluntad del Padre. Los 10 espías nunca entendieron con qué objetivo ellos salieron de Egipto. Saben que para entender lo que está ocurriendo acá en el caso de Números, que le estoy dando como referencia, tendrían que haber entendido desde por qué salieron de Egipto. Desde ahí. Josué y Caleb, su mente estaba desde que el Padre les sacó de Egipto, desde que abrió el mar, desde ahí estaba. Entonces, si vos tenés una mentalidad desde el momento en que el Padre te escogió, te abrió el entendimiento y te dio su promesa, vas a continuar hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Y la palabra salvo significa rescatado. ¿Rescatado de dónde? Si ellos estaban en el desierto, ser rescatado significa salir del desierto y llegar al hogar que el Padre le había preparado. Yo los rescaté del desierto y los traje a la tierra prometida. Esos son salvos. ¿Y quién es el que persevera? El que sigue al guía, porque el Padre le puso un guía, que era Moisés. Pero ellos, ¿qué dijeron ahí? Nombremos un nuevo guiador y regresemos a Egipto. Se cambió su mentalidad. Aparte dijeron que la tierra que ellos vieron es una tierra que traga a sus moradores. Esta palabra significa una tierra de maldición. Maldijeron la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y se acuerdan cuando el Padre le escogió a Abraham? ¿Qué le había dicho? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Y cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? Te daré una tierra para que puedas morar. Entonces la bendición a Abraham incluía esa tierra. Por lo tanto, si Abraham aceptó esa promesa y fue y moró como forastero, esa tierra ya fue bendecida por el Eterno. Maldecir esa tierra, rechazar esa tierra, es rechazar las promesas que se le hizo a Abraham. ¿Se entiende ese punto, no? Entonces, todo esto es lo que estamos viendo que está aconteciendo ahora con el pueblo hebreo. Al maldecir, al rechazar al Mesías, al que viene a restaurar al pueblo de Israel, sus corazones, ¿qué están haciendo ellos? Están menospreciando las promesas que se le había dado al Eterno. Ellos no son merecedores entonces de esa tierra. Por lo tanto, la ira del Eterno indiscutiblemente va a caer sobre ellos. Triste, ¿no? Noticia.
Pero vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Dice capítulo 15, ¿no? Capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. O sea, nosotros vemos que cuando Yeshua fue aprehendido por los sacerdotes, por los judíos, él mismo se había entregado. Él mismo se había sujetado a ellos. Vamos a ver esta nota para entender un poco. Fíjense lo que sale antes en Mateo 27. Esta parte Marcos obvia, pero nosotros para poder entender todo este tema de la pasión del Mesías, ¿no? Lo que está pasando en su último momento, vamos a ver otros textos de otras partes del Evangelio para completar. Y acá aparece lo que en ese momento que Yeshua estaba siendo sentenciado, estaba haciendo Judas Iscariote, el que le entregó. Mateo 27:2 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, viendo que al final Yeshua fue sentenciado, fue enjuiciado, él sintió arrepentimiento y remordimiento. Pero este arrepentimiento tiene una connotación más, se puede decir, humana. ¿En qué sentido humana? Él no es que se arrepintió de no haber creído en el Mesías, de no haber aceptado que el Mesías era el ungido. Él se arrepintió de haberle entregado y que por causa de eso él va a ser sentenciado a muerte. Se arrepintió de eso. Nunca de que, porque al entregarle a Yeshua, es porque él rechazó todo lo que Yeshua había dicho. Él rechazó el plan del Eterno. Entonces, un arrepentimiento moral, se puede decir. Moral, o sea, ¿por qué hice estas cosas? Él es un pobre hombre, un inocente. Inocente en el sentido, él no era un hombre que merecía ser capturado. Él no era el Mesías. Él no necesitaba ser condenado. Tendría que mandarle nomás otra vez a su casa, así como pensó Poncio Pilato. Entonces, por eso su arrepentimiento más bien era un remordimiento interno que no le dejaba en paz. Y dice que se fue y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Rechazó hasta la vida. Rechazó la vida que el Todopoderoso le había dado. En el caso de esta situación, ¿no? Es muy terrible, ¿no? Cuando uno decide este trágico final, ¿no? Es porque al final no puede aceptar su culpabilidad, ¿no? Vamos a suponer que si vos te arrepentís de algo, vos reconoces que hiciste mal. Lo normal es que vos vayas, confiese, te humille y pida misericordia. Pero en el caso de esta persona que actuó así, no podía. O sea, decir me equivoqué delante de los discípulos, es como que una vergüenza le cubría la cara. Y por eso existen tristemente estas situaciones, gente que toma esta decisión. Porque algunas veces vos te presentaste ya con algo en la vida y muchas veces no era cierto eso. Te diste cuenta de que estaba equivocado, ¿no? Y aceptar tu error, tu falta, y humillarte tal vez ante la sociedad, las personas, te cuesta demasiado. Preferí renunciar a todo y hacer lo que hacen estas personas. Es muy triste, ¿no? Esto es algo que tendríamos que aprender, ¿no? En nuestro corazón a humillar y a pedir misericordia. El hombre tiene que aprender a pedir misericordia porque el Padre está dispuesto a darle. Amén. Bueno, él fue y terminó de esta manera. Ahora veamos quién era Poncio Pilatos. Continuamos. Poncio Pilato, también conocido en español como Poncio Pilatos, fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36. Los evangelios canónicos lo presentan como responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Yeshua de Nazaret,
siendo este uno de los pocos episodios en los que se menciona a este personaje conocido también por autores judíos, Filón, Flavio, Josefo, Romanos, Tácito y un testimonio arqueológico epigráfico. Eso es todo lo que dice de Poncio Pilato, ¿no? Quien era precisamente después de haberle sentenciado a Yeshua, no pasó mucho tiempo, unos 2 años o 3 años después, a él se le acusó, ¿no?, de no poder evitar una sedición allá entre los galileos y de organizar una masacre. Y fue acusado por Herodes, fue acusado por los sacerdotes, y se le llevó a Roma y se le hizo un juicio, y ahí se le condenó culpable y se le decapitó. ¿Qué les parece? O sea que esto era su última oportunidad de entender la verdad que él preguntó. ¿Cuál es la verdad? Bueno, continuemos. Versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. O sea, el argumento acá es, ellos le acusan de sedicioso, de revoltoso, de algo le están acusando. Entonces, Pilato lo único que le interesa saber es si vos te identificas como rey de los judíos o no. Esa es la cuestión política, el tema político. A mí lo único que me importa es si vos te identificas como rey legítimo de los judíos o no. ¿Qué le dice Yeshua? Tú lo dices. En otras partes vamos a ver que le dicen si esto vos estás diciendo por tu cuenta o otros te contaron. O sea, él nos está identificando como rey de ese sistema. Ser rey de esos judíos sería realmente terrible. Sería terrible. Yeshua no se está identificando como el rey de ese tiempo. Por eso le va a hablar otras cosas. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. O sea, por un lado, Pilato quiere saber el tema político. Por otro lado, los sacerdotes le acusaban de la parte de este hombre no quebranta nuestras leyes, no guarda nuestro Shabbat de la manera que ellos lo establecían y obliga al pueblo a no seguir nuestra costumbre. Entonces vemos que acá hay 2 puntos problemáticos hacia Yeshua. Primero el político, el que él no tiene que estar queriendo ponerse en lugar del César, ¿no? Y segundo, el religioso. O sea que 2 de las cosas que van a siempre ir unidas y cuestionando la verdad, la política y la religión. Siempre van a ir cuestionando la verdad. Cuando uno quiera manifestar la palabra conforme a lo que establece el Eterno, siempre la política y la religión se van a oponer, van a estar en contra. Continuamos. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas acusaciones, mira de cuántas cosas te acusan, perdón. Mira de cuántas cosas te acusan. Y bueno, en otra versión dice que le acusaban, como les dije, de todas estas cosas que él estaba quebrantando. ¿Y por qué Yeshua en esta ocasión no respondía nada? Porque como le había dicho, él estaba recibiendo todas las culpas. O sea que al aceptar todo lo que le dicen, él está recibiendo todas las culpas que le están dando. Y también, en muchas partes que vimos la pasada en los Salmos, está que el que intercede por nosotros, el que nos justifica o nos, ¿cómo se puede decir? Nos ratifica de que realmente somos inocentes, es el Eterno. Ante Él es ante quien nosotros tenemos que estar bien, en paz. No nos tenemos que quebrantar por las acusaciones de las personas, si son falsas. Siempre yo le digo a las personas, siempre dije este tema, si alguien te acusa injustamente, dice en la Escritura, sentite bendecido, bienaventurado, porque el Padre está para defenderte. Pero si te están acusando y es cierto, ahí sí, ella yocoque, atajate, porque eso sí puede ser terrible.
Por eso hay que tener bien en cuenta, no hay que ser simplemente, a mí no me importa lo que dice la gente de mí, a mí no me interesa lo que hablan de mí, yo me conozco, yo sé cómo soy. No hay que ser de esa manera, ¿no? Tan soberbio, ¿no? Hay que saber, si la gente te está hablando, acusando, examinate, yo siempre dije, examinémonos. ¿Qué dicen así? ¿Por qué hablan de esta manera? Voy a examinarme, voy a analizar mi vida de acuerdo a la palabra. Y si encuentro en la palabra que realmente son acusaciones falsas, entonces voy a tener paz en mi corazón, voy a tener gozo. Señor, protégeme de estas acusaciones. Ante Él voy a reclamar. Pero, mentira lo que dice ese, mentira, falso, yo no soy así, mentiroso es. Mentira, no es así, yo soy... Vos mismo te defendés, entonces... Muchas veces cuando alguien parece que tanto así se quiere defender, es como que estuviera encubriendo algo, ¿no? Cubriendo algo. Entonces por eso Yeshua no se defendía de ninguna acusación, de ninguna. Aceptaba toda esa culpa. Pilato le preguntaba, no respondes nada. Inclusive en otra versión dice que se sorprendía Pilato de eso. ¿Cómo puede haber una persona que... ¿Saben por qué se sorprendía Pilato? Porque Pilatos conocía cómo eran los sacerdotes, los coanim. Sabían que eran astutos y que eran también personas poco fiables. Él no confiaba en ellos. Entonces, cuando veía a Yeshua, no le veía a Yeshua una persona capaz de hacer todo lo que ellos le decían. Aparte, lo normal de una persona, que si te acusan injustamente y el que tiene el poder de condenarte o no, te está preguntando, mire, defendete, te doy la posibilidad de defenderte y vos te callás. Entonces eso se sorprende. Me sorprende esta persona. ¿Por qué está haciendo eso? Ninguna persona normal haría estas cosas. Hay un texto que sale aquí en nota 4, ¿no? Isaías 53, 7, contra las acusaciones, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Y qué dice aquí? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces la palabra ya nos habla, una profecía de que el Mesías en alguna situación iba a estar siendo acusado injustamente. Iba a estar siendo como las ovejas y llevado al matadero trasquilado, iba a estar calladito. Ya había una profecía sobre la función que iba a realizar el Mesías. Los estudiosos en aquella época podían haber analizado por qué este hombre está voluntariamente entregándose, está siendo llevado por los sacerdotes, está siendo entregado, está siendo manipulado. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién será? Los entendidos podían comprender este punto. Bueno, continuemos. Versículo 5. Mas Yeshua ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, se sorprendía. Pero vamos a ver un relato que aparece en el libro de Juan, y acá hay algo diferente. Vamos a la nota 5. Juan 18, 29. ¿Qué dice acá? Por eso Pilato el gobernador salió a donde estaban ellos y le preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Y les dijo Pilato, solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Entonces, esta es otra versión del libro de Juan, donde nuevamente le están presentando y Pilato, ¿por qué traen a este hombre acá? Porque ha cometido varios crímenes. Entonces, si cometieron crímenes para ustedes, júzguenle de acuerdo a su ley. Pero ellos dicen, nosotros no tenemos autoridad de darle muerte. Entonces ahí ya Pilato se sorprende. 32 dice, con eso se cumplió la predicción de Yeshua acerca de la forma en que iba a morir. Él había dicho que iba a ser entregado a los gentiles, a los principales líderes. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Yeshua. Pilato mismo le llama a Yeshua. Y atiendan bien. ¿Eres tú el rey
de los judíos? Le preguntó. Yeshua le contestó. Acá Pilato no le está acusando de nada. Hay que tener en cuenta esto. No le está acusando de nada. Solamente le pregunta si eres tú el rey de los judíos. En Marcos decía, tú lo dices. Acá le alarga un poco más. ¿Qué dice? Yeshua le contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? O sea, eso vos estás sacando de tu mente, es idea tuya, o alguien te dijo, este es el rey de los judíos. Sí le preguntan. ¿Qué responde Pilato? ¿Acaso yo soy judío? Yo no tengo nada que ver con su pleito. Yo no tengo nada que ver con sus creencias. Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Tu propio pueblo. O sea, Pilato está viendo que la gente influenciada por los sacerdotes está ahí reclamando que él sea enjuiciada. Y los líderes están encabezando. Pero hay que entender que esta gente era gente, como les dije hace rato, manipulada, influenciada. Eso es lo que hace la religión. La religión tiene el poder de manipular masas, manipular personas. Y cuando estas personas están descontroladas, actúan así. Siempre ha ocurrido y ocurren estas cosas. Entonces Pilato le pregunta, ellos, tus líderes, ¿qué has hecho? Solamente no le está acusando de nada, fíjense, no le está acusando de nada. ¿Qué hiciste? Y ahora que él responde Yeshua. Yeshua contestó, mi reino, está hablando de un reino. ¿Eres tu rey de los judíos? ¿De quién judío? ¿De estos judíos? ¿De esta generación? No. De esta generación no. Porque esta generación, ¿qué está haciendo? Está rechazando al Mesías. ¿Se acuerdan qué pasó con los israelitas que rechazaron la tierra prometida? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó con los 600,000 israelitas? Los guerreros, los preparados para la lucha, que rechazaron la tierra prometida. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Murieron en el desierto. Todos murieron. Todos murieron. Dice en el libro de Hebreos, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Andan vagando en sus corazones. Me tentaron, dice, en la provocación. Y conocieron mi ira. Entonces, esta generación, estos líderes están rechazando la posibilidad de que el Mesías reine sobre ellos. De que se establezca un reino de acuerdo a las promesas. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser sus propios líderes. ¿Qué dijeron los varones ahí en el tiempo de Moisés? Nombremos un nuevo líder. Rechazaron a Moisés y dijeron, nombremos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Quisieron nuevamente ser parte de Egipto, como estas personas vamos a ver ahora. Van a rechazar al Mesías y ¿a quién van a aceptar? Al César. Solo tenemos un rey, el César. Así van a hacer. Imagínense qué terrible la situación de estas personas. Pero una palabra de consuelo, no todo es tragedia. En el tiempo de Moisés, ¿hubo algunos que pudieron entrar en la tierra prometida? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Josué, Yehoshua, ¿no? Yahoshua. Moisés le cambió ese nombre. Él era Osea, ¿no? Salvación. Moisés le cambió Yahoshua. Significa el eterno. Yahweh trae salvación, da salvación. Y Caleb. ¿Qué era Caleb? Perro fiel, ¿no? Compañero fiel. Cuando los padres de Caleb, le vieron, en sus corazones tenían un deseo. Nosotros, a pesar de ser esclavos, a pesar de ser no ser libres, tenemos el deseo de que nuestro hijo sea fiel al Eterno, sea fiel a su creencia. Por eso le ponían el nombre Caleb. En aquella época los israelitas, cuando esperaban algo del Eterno, cuando el Eterno le había dado una promesa,
Eso ellos lo trasladaban como nombre a sus hijos. Le ponían como nombre. Por eso el nombre representa vivencia, esperanza, aptitudes. Eso era. El padre de Osea, Num, ¿qué esperanza tenía con su hijo? Que mi hijo sea salvación para el pueblo, para su vida. Pero la vivencia que él ha manifestado después de salir de Egipto, la valentía que ha tenido al pelear contra los amalecitas, le calificaron a Osea como un ungido del Eterno, como un ungido del Todopoderoso. Por eso el Eterno le revela a Moisés, agrégale a su nombre Yahoshua, el Eterno, Todopoderoso, Yahweh, salva, trae salvación. Y eso se iba a cumplir, era una promesa. Imagínense estos dos personajes. Entonces, si nosotros queremos saber cómo se podría manifestar este tipo de personas en nuestra vida hoy, en el tiempo de Yeshua, la misma manera. Alguien que sea fiel a las promesas, alguien que sea fiel a lo establecido por el Eterno, alguien que vea al Eterno cómo está salvando a su pueblo, alguien que haya entendido que Yeshua es el Salvador de su pueblo. Ese sería parte de ese reino. Sería rescatado. Ese era el que entendería la verdad que Yeshua estaba hablando. Todo aquel que oye mi voz, oye la verdad. Cree la verdad. Amén. Bueno. Yeshua contestó, mi reino no es de mi reino no es terrenal, dice esta versión, ¿no? Mi reino no es terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. O sea, esta palabra terrenal implica algo así como que mi reino es espiritual o celestial. Muchos así han entendido. Pero lo que realmente Yeshua está diciendo, este sistema no pertenece a mi reino. El corazón de este pueblo no pertenece a mi reino. Es igual que decir, este pueblo no entrará en mi reposo. Este pueblo no será parte de la tierra prometida. Y se cumplió eso. Se iba a cumplir eso. Así estaba escrito. Ahora, acá hay otra en Biblia, K2, ¿no? Versículo 36, dice así. Yehoshua respondió, mi reinado no deriva su autoridad del orden de las cosas de este mundo. Un poco más aclarado, ¿no? El reino que yo voy a establecer no se basa en lo que este mundo, este tiempo establece. Por ejemplo, un rey de acuerdo a lo que los judíos quieran. No. Va a establecerse de acuerdo a las reglas del Eterno. O sea, para que se establezca mi reino, se tienen que cumplir lo que el Eterno ha establecido. Y una de las cosas que el Eterno ha establecido para que se establezca, estoy redundando mucho, el reino del Mesías es el corazón circuncidado. Amén. Un corazón restaurado. Un pueblo arrepentido. Un pueblo que realmente se arrepienta y regrese al Eterno. Por eso Yeshua decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en las promesas, creed en la besora. Dice así, Yehoshua, mi reinado no deriva de la autoridad, del orden de las cosas de este mundo. Si fuera así, mis hombres hubieran peleado para que no fuera arrestado por los Yahudim, pero mi reinado no viene de aquí. Continuando, Pilato le dijo, entonces, ¿qué le está hablando de un reino? ¿Eres un rey? O sea, este no es tu reino, ya entendí. Ya entendí que esta no es tu época de reinar. Entonces, conmigo no tienes problema. Entonces, prácticamente con Pilato no tienes problema. Pues no te preocupes, Pilato. Yo no te voy a quitar tu posición. Esta gente no son gente a la cual yo voy a gobernar. Ella puede tu secuela la hipotada. Seguí nomás vos manejando. Pero me intriga algo. Entonces, ¿soy un rey?
O sea, sos un soberano. ¿Y qué le dice Yeshua? Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey. Contestó Yeshua. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Esta parte es muy importante. El objetivo, propósito por el cual yo nací y fui ungido, fui escogido, fue, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Y ahí la famosa pregunta. ¿Ustedes también se van a hacer la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la verdad? Yo también quiero saber, todos queremos saber, ¿cuál es la verdad? Yo nací, yo fui elegido para testificar. Testificar significa haber vivido, haber experimentado la emet del Todopoderoso. La verdad del Todopoderoso está en la Torá. Por eso tenemos una Torá emet. Está en la revelación del Todopoderoso. Está en su ordenanza, está en sus promesas. Está en los pactos que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, con Noé, con David. Esa es la verdad. Esa es la verdad que por causa de la tradición, las costumbres, la corrupción, la soberbia, se ha ocultado. Se ha quedado oculta. Por eso el pueblo ya no podía distinguir entre lo falso y verdadero. Porque demasiadas alteraciones había ocurrido. Ya ocurrían desde los tiempos de los profetas Isaías y Jeremías, que hablaban de la pluma mentirosa de los escribas. Tienen ese punto. Entonces, yo nací para eso. Entonces, las personas que pudieron encontrarse con Yeshua, tal vez no van a ver un reino restaurado. Tal vez no van a ver al Mesías reinando y derrotando a los romanos, pero sí van a tener en sus corazones testimonio de que Él representa la verdad del Eterno. Y esa verdad es la promesa del Todopoderoso para nuestras vidas. La circuncisión de nuestro corazón. La restauración de la palabra del Todopoderoso en nuestras vidas. El poder saber que ya somos parte de su reino a pesar de que seguimos en este sistema, como Yeshua oró en Juan 17. No te pido que les saques de este mundo, que los guardes. Yo ya le he revelado tu nombre, le he manifestado tu verdad. Ellos han sido testigos de todas las cosas. Yo te pido por ellos y por los que han oír su testimonio. Quiere decir que Yeshua preparó discípulos talmidín para que también sean testigos de la verdad. Y esa verdad iba a entrar en el corazón. El nuevo pacto, ¿en qué consistía? La palabra, la ley, la Torá, la instrucción en mi mente y en mi corazón. Y que el Eterno, el Elohim de Israel, sea mi Elohim. Y nosotros, su pueblo. Amén. Esa era la verdad. Esa era la verdad que Yeshua vino a testificar. No te preocupes, Pilato, por tu poder. No te preocupes. Tranquilo nomás. Revelación del Evangelio, restauración de Israel. Eso es lo que, desde mi perspectiva, representa la verdad. Si nosotros retrocedemos hasta el capítulo 1, vamos a entender esta interpretación, ¿no? Con un texto que está en Juan todavía, y decir la verdad de la revelación de todas estas cosas, no se entendería. Por eso, esta serie duró 1 año para poder entender. Yo quiero saber qué es lo que Yeshua vino a hacer. Tengo que estudiar todos sus pasos, todos sus caminos, todos sus dichos. A ver si se relaciona con la Torá del Eterno, si se relaciona con la voluntad del Padre, con los profetas, con los salmos. Entonces puedo decir, Yeshua es el testimonio de la verdad. Yeshua vino a dar testimonio de la verdad. Hemos estudiado toda su enseñanza. Entonces eso podríamos descubrir. Amén. Bueno, todos los que aman la verdad, fíjense lo que le está diciendo, aman la verdad. O sea que existen las personas que se les va a revelar la verdad, pero no les va a gustar la verdad.
Hay veces que ustedes descubren una verdad, pero no les gusta. Prefieren no haber conocido la verdad. Bueno, estas personas tienen esa característica. Estos líderes religiosos, el que se haya manifestado la verdad en el pueblo a través de Yeshua, no les cayó muy bien. No les agradó muy bien. ¿Se acuerdan cuando Lázaro resucita? ¿Qué dijeron ellos? Esta situación está haciendo que muchos crean en él. Tenemos que interrumpir eso. También muchos se quejaban. Muchos están creyendo por todos los milagros que estaba haciendo. O sea, no le gustaba el saber que se estaba manifestando alguien que estaba haciendo que se cumpla las promesas del Eterno. No les gustaba. No les agradaba. O sea, muchas veces no amaban. ¿Qué significa amar? Amar significa servir, dedicarte, entregarte. Ellos no les gustan. Hay personas que cuando escuchan la verdad se molestan y se retiran. Prefieren seguir viviendo en la mentira. Dice, todos los que aman la verdad sirven al Eterno y a la Torá. Eso lo interpretamos. Reconocen que lo que digo es cierto. Fíjense muy bien acá. Todos los que aman la verdad. ¿Qué significa amar la verdad? Sirven, se dedican, entienden, reconocen que mis palabras son ciertas. ¿Ciertas? Las personas que no están pendientes en las promesas del Padre, en las promesas del Eterno, en los salmos, en los profetas, cuando Yeshua manifieste eso, no le va a gustar, no le va a agradar, porque van a ver apeligrado su posición, su situación. Los líderes religiosos, los políticos, las personas que les gusta la carnalidad, les gusta vivir en pecado, no le va a gustar escuchar la verdad. Se va a molestar. Los prevaricadores, los que abusaban del poder, no les va a gustar. Por eso, los que sí entienden que lo que yo expresé, lo que testifiqué es la verdad, me escuchan, me oyen. Reconocen que lo que yo digo es cierto. 38, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato. ¿Cómo le vas a responder a un goín que no está en medio en entendimiento de nada de las promesas del Eterno? Esta pregunta. Muchas veces yo mismo, cuando leía esto, ¿por qué aquí terminó así? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? ¿Qué es la verdad? Y Yeshua no le responde más nada. ¿Quién era Pilatos? Era un gentil, un goín, un romano. Él no estaba enterado de los planes del Todopoderoso. ¿Por qué? Vamos a tocar algo duro. ¿Por qué la cristiandad no puede comprender la verdad? ¿Por qué es difícil la cristiandad tradicional hablar de la verdad con ellos? Porque está como quien dice, mi verdad, tu verdad y la verdad. Está, ¿cuál de todas, no? Entonces, para hablar de la verdad del Eterno, tendríamos que ir a las promesas del Eterno. ¿Qué dijo? ¿Qué habló? Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, él hablaba todo lo que prometió Abraham. Él menciona a Abraham, Isaac, Jacob. Si ustedes ven lo que Esteban habló en el Sanedrín, empezó desde allá, desde la creación, desde José, desde Moisés. Todo se relaciona con las promesas que se le dio a nuestro antepasado. El pueblo de Israel que rechazó la tierra y tuvo que morir en el desierto. La restauración que hubo en los 40 años, restauración del corazón. Ahí no hubo restauración de tierra, porque ellos vagaron 40 años en el desierto, pero esos 40 años estuvieron restaurando sus corazones, estuvieron siendo circuncidados de corazón, para poder ser merecedores nuevamente de esa tierra que sus antepasados habían rechazado. Nosotros estamos vagando en este desierto. Estamos siendo restaurados en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder ser merecedores de esa tierra que se le juró a nuestros padres. Esa es la verdad. Pero ¿cómo poder eso explicarle a un gentil, a un goín? Él no tiene esas promesas como base de su vida.
Él no tiene esa promesa como esperanza de su vida. Entonces, es imposible que Yeshua le pueda responder esto a Pilatos. Por eso, no le dijo nada. No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Qué es la verdad? Continuemos. Versículo 6, ¿no? Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Eso era una costumbre que había en aquella época. Acá en la nota de Lucas 23 dice Yeshua enviado. Otra cosa, un punto que Marcos también obvia. En ese lapso, Yeshua, después de que Yeshua, de que Pilato le pregunta qué es la verdad, Poncio Pilato se entera que él es Galileo y que desde Galilea venía predicando. Entonces él, queriendo librarse de esta situación, le envía a Yeshua junto a Herodes. Herodes estaba en la ciudad porque eran días festivos, días de celebración, de Pesaj. Entonces le envía junto a Herodes y vamos a ver lo que ocurrió acá. Herodes era un rey usurpador. Acá nosotros podemos ver una mezcla de política internacional, política local usurpadora y religión. Todo combinado, ¿no? Todo combinado. O sea que le vamos a agregar algo más entonces a las conspiraciones. Las políticas internacionales, las que se involucran mundialmente, también tienen relación en oponerse a la verdad del Eterno. También tu política local, que es un político usurpador, y también tus líderes religiosos. Así que es terrible esta situación. Dice, Herodes se alegró mucho, Lucas 23:8, por la oportunidad de ver a Yeshua, porque había oído hablar de él, y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Fíjense, solamente Herodes quería verlo para eso, para que le haga un milagro. Era un loco. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Yeshua se negó a contestar. ¿Por qué se negó Yeshua a contestar? Porque este hombre no tenía ninguna intención de saber algo lógico. Preguntaba cosas, voy a usar la palabra, estúpidas. O sea que Yeshua está delante de eso que dije. Entonces no merece que le responda nada. Un usurpador, se llama usurpador. Un político de cuarta, así se puede usar, ¿no? Un político de cuarta. En una ocasión, Yeshua le llamó zorra, ¿no? Zorra. Un oportunista. Un oportunista. O sea, todo este tipo de personas existía. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaban allí gritando sus acusaciones. Fíjense que si Yeshua era un hombre aprovechador, se podía haber unido con Herodes. Podía haberle hablado muchas cosas. Mira, Herodes, vamos a unirnos. Yo tengo mucha gente. Tú vas a ser el rey. Yo voy a ser el que encabece la revuelta y vamos a derrotar a estos romanos. Podía haber hecho eso. Pero esa no era la tarea. Eso es lo que esperaban muchos seguidores de Yeshua. Eso es lo que esperaban. Ese tipo de libertad. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Yeshua y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. No quisieron responsabilizarse por él. Esto es el famoso cuando el gobierno no quiere hacerse cargo de un tema local y le deja a las organizaciones mundiales para que se encarguen. En los posteros tiempos, y atiendan bien, va a ocurrir estas cosas. Nosotros no vamos a poder manejar nuestra política nacional, sino vamos a tener que depender de gobiernos internacionales. Nosotros vamos a ser, nuestros políticos van a ser simplemente instrumentos, títeres. Y eso nos está mostrando esta versión, este libro. Versículo 7. Y había uno que se llamaba, y acá aparece otro personaje, Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Fíjense quién era él, un homicida. Pero vamos a ver quién es este, en la nota 7. En arameo, Barrabás es Bar-Abba, que significa hijo del padre. Ese significaba su nombre. Algunos le habían catalogado como el libertador de Israel, el verdadero hijo del Ábano, así le habían catalogado. Barrabás es un personaje citado en el Nuevo Testamento
concretamente en relación con el proceso de Yeshua ante Poncio Pilato. Según Marcos, Lucas estaba encarcelado por haber participado en un motín en que se había cometido un homicidio, Marcos 15:7 y Lucas 23:19. Juan indica que era un bandolero, Juan 18:40, y Mateo se refiere a él sencillamente como un preso famoso, o sea, muy peligroso, porque los presos son famosos generalmente por ser muy peligrosos. Dice Mateo 27:16, la pena para su crimen había sido la crucifixión, pero según las escrituras de los evangelios, habría existido una tradición que permitía o requería que Pilatos indultara a un preso sentenciado a muerte durante la Pascua mediante aclamación popular. ¿Por qué se había establecido esta práctica? Porque la celebración de Pascua, Pesach, era una fiesta de libertad. Entonces, generalmente los presos sentenciados a muerte, generalmente eran revolucionarios, o sea, guerrilleros, libertarios. Entonces, el pueblo se sentía muy ofendido cuando en cada festividad de Pesach sabían que sus líderes, o sea, sus libertarios estaban presos. Por eso, para apaciguar a la multitud, y en esa época se congregaba mucha gente, el gobernador le daba la posibilidad al pueblo de que elija a uno de sus libertarios sentenciado a muerte para liberarle. ¿Qué le parece? Imagínense, había esta costumbre, ¿no? Y después al día siguiente le iban a volver a apresar, ¿no? Bueno, Lucas 23:19. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Muchos de los guerrilleros cometían revueltas en las provincias. Difícilmente se animaban a querer atacar en Jerusalén, porque era la capital. Pero este Barrabás era muy osado. Preparó un grupo de guerrilleros e intentó atacar Jerusalén. Y en ese lapso posiblemente había asesinado a un funcionario o a un principal de los romanos. Por eso, él era el menos indicado para recibir este tipo de indulto. Era el más peligroso. Además, cuentan algunos que él también estaba en contra de los sacerdotes, que él también había ya hecho atentado contra los sacerdotes. Por eso Pilato pensó, a este jamás le van a querer elegir ellos, porque es un sanguinario, ¿no? Pero sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó? Le escogieron a él. Versículo 8, volviendo a Marcos. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Esa es una forma de decir, ¿no? Dice, porque conocía, versículo 10, que por envidia la habían entregado los principales sacerdotes. O sea, no es común que un romano, un líder romano, le esté presentando a alguien como, aquí le tienen al rey de los judíos. No es común eso. En la entrevista que Pilato tuvo con Yeshua, Pilato ya entendió que este hombre no estaba para querer ser un líder revoltoso, que era una cuestión de su creencia. Por eso él se daba cuenta, entonces estos sacerdotes tienen envidia de él. Por eso quieren sentenciarlo a muerte. Por eso le habla, ¿quieren al rey de los judíos o a Barrabás, el rebelde? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Más los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Otro mensaje profético. Para mí el tema de la crucifixión de Yeshua y todo lo que está aconteciendo es un tema para tenerlo en cuenta en el nivel histórico. Pero también nos da algunos tips proféticos para los últimos tiempos, para poder analizarnos. En los últimos tiempos,
¿saben quién va a ser lo que va a incitar para ir en contra de la voluntad del Padre? Los religiosos. La política va a ser un instrumento, pero la religión va a ser lo que va a incitar. No, estos son unos falsos, exijo al gobierno que aprecie a esas personas. Yo como pastor reconocido de la sociedad de pastores y evangélicos elegidos, como sumo para pastor y pontífice, etcétera, exigimos al gobierno central que aprecie a esos herejes. El gobierno le va a hacer caso. Esto va a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Qué religión? Cualquier religión. No se fíen de cualquiera, sea islam, sea budista, metodista, catolicista, evangelista, todos los istas van a incitar contra la verdad. ¿Sí? Un país árabe que quiera abrirse a las creencias, ¿saben quién van a ser los que van a presionar a esos gobiernos para ir en contra de las creencias del Eterno? Los líderes religiosos de ese país árabe. Sean musulmanes, sean de las creencias que tengan. Por eso las religiones tristemente son las causantes de muchas tragedias en el mundo y continuarán siendo. Eso es lo que la Biblia, por eso hay que tener en cuenta eso. Muchas veces las religiones utilizaban a los políticos para manipular al pueblo y también para sentenciar a muerte a personas inocentes. Eso ocurrió en tiempo de la Inquisición católica. Ustedes saben que hay historia, ustedes pueden investigar esto, que hay papas que, no me recuerdo qué papa, pero que escribió una carta en tinta, o sea, con letras de oro. Con letras de oro la escribió y la envió a un rey diciéndole que esta carta recibió de el propio Pedro, ¿no? San Pedro, ¿no? Y en esa carta que decía, le mandaba a cierto rey para que invadiera tal territorio. ¿Por qué? Porque en tal territorio, tal rey estaba permitiendo que los protestantes tengan libertad de culto. Entonces, ya se le había mandado a este rey de este territorio una carta para que interrumpiera y el rey dijo, yo no tengo por qué interrumpir, ellos también pagan sus impuestos, son ciudadanos de bien, yo no le voy a molestar por sus creencias, dijo este rey. Entonces, los papas hacían estas cosas provocando guerras. También la famosa cruzada a Jerusalén, a ir a rescatar la Tierra Santa, todo esto era con cuestiones de apropiarse de territorios. Entonces, de esa manera, la religión siempre ha manipulado a los políticos. Acá vemos también que ocurre lo mismo. Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Otra vez, de que ellos llaman rey de los judíos. Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Sea sentenciado como traidor al imperio. Eso significa ser crucificado. Que sea considerado un traidor al imperio. ¿Y saben por qué esto? Otro tip profético. Para tener poder sobre los seguidores de Yeshua, no hay que acusarlos de estar falsificando la palabra o de estar en contra de la palabra. Hay que acusarlos de estar en contra del sistema, del gobierno. El gobierno estableció tales cosas y tal grupo no acepta. Esa es la mejor manera de tener poder sobre ellos. Si su líder es considerado enemigo del sistema, todos sus seguidores también. Entonces, a partir de ese momento iba a venir una terrible persecución contra los seguidores de Yeshua. Cosa que ocurrió hasta los tiempos de Nerón. Cosa que ocurrió. Crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. ¿Qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa mala? No había, para Pilato no había
ninguna causa humanamente posible. Ni siquiera él le veía como rebelde al sistema. Recuerden que Yeshua en su enseñanza había dicho, si alguien te obliga a llevar 1 milla, llévala 2, dice. Así decía, ¿no? ¿Y quién era los que le obligaba a los judíos a llevar cargas? Los romanos. Entonces ustedes no sean servidores, sírvanle. Si 1 milla te lleva 2. No le muestre enemistad. Ellos no son el problema. Los romanos no son el problema. El problema es el corazón del pueblo del Eterno. El Eterno dio promesa para su pueblo. Si su pueblo se arrepiente, el Eterno va a ser su libertador, su salvador. Él libró en muchas ocasiones a su pueblo de muchas naciones. Él tiene el poder para dar la libertad. Pero el pueblo no quería entender eso. Nota 14. Juan 19:7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Según los judíos, hay una ley que exige eliminar a este tipo de persona porque se hizo hijo de Elohim. Y otra vez, no es simplemente que se hizo hijo de Elohim, sino que él se puso como representante de todas las promesas que dio el Eterno. ¿Y dónde está esa ley? Traté de encontrar esa ley y puede ser que cuadre con esta, ¿no? Levítico 24:16. Todo el que blasfeme el nombre del Eterno morirá, apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Eterno será ejecutado. Es una de las leyes que encontré que podría haber sido la que ellos mencionaron. Pero ¿en qué momento Yeshua blasfemó el nombre del Eterno? ¿O qué era para ellos blasfemar? Existen varias posibilidades. Una, que cuando ellos le preguntaron, ¿tú eres el hijo del Elohim viviente? Él haya mencionado el nombre sagrado, ¿no? Que desde aquella época ya estaba escondido. Solamente los sumos sacerdotes lo pronunciaban en las festividades. Entonces que él lo haya pronunciado abiertamente y se haya proclamado el Cohen Hagadol del pueblo, el libertador, el que va a traer la libertad. Esa es una de las posibilidades. Existe otra posibilidad, que él haya su vivencia, todo lo que le haya demostrado. Por ejemplo, cuando ellos le criticaban sobre el Shabbat, o sus tradiciones, o lavamiento de las manos, muchas de las cuestiones que ellos creían que eran parte de las cosas que Elohim les dio, él las haya contradicho. Haya dicho que no es así. Por ejemplo, decretó que los alimentos son limpios, no se necesita hacer un ritual de lavamiento de manos, o sanar en Shabbat, o rescatar tu buey en Shabbat, cosas como esa, ¿no? Hemos visto varias actitudes que ha hecho, ¿no? Entonces, pueden ser esas posibilidades. Ustedes escojan la que más les parece. Pero vamos a ver lo que en la Biblia, lo que la definición de blasfemar dice. ¿Qué significa la palabra blasfemia en la Biblia? La blasfemia es una ofensa a una divinidad. Es un insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Es la difamación del nombre de un Dios. El término blasfemia proviene del griego blatein, que significa injuriar, y feme, que significa reputación, o sea, injuriar la buena reputación de una persona, es blasfemia. Entonces, para estos judíos, la vida de Yeshua, la actitud de Yeshua, la manifestación que Yeshua hizo, significaba injuriar y, ¿cómo se puede decir?
manchar la reputación del Eterno. ¿Qué les parece? Solamente hay una manera de comprobar si esto era cierto. Hay que averiguar qué dijo Yeshua, qué habló Yeshua, qué enseñó Yeshua y punto por punto ver si eso estaba de acuerdo a lo que dice la Torá o no. Y si llegamos a esa conclusión, vamos a ver que Yeshua nunca ha injuriado ni manchado la reputación del Eterno. Al contrario, Yeshua ha engrandecido. Yeshua ha manifestado el valor que tiene seguirle al Eterno. Ha cambiado la vida de muchas personas. Le ha dado la esperanza a muchas personas para servir con todo corazón la Torá y los profetas. Ha manifestado el deseo de ser nuevamente un israelita verdadero en el corazón de su pueblo. Cuando los primeros creyentes en Yeshua empezaron a vivir, empezaron a restaurar lo que decía la Torá, a servir a las viudas, a servir a los huérfanos. Eso es lo que hablaba la palabra. Por eso podemos darnos cuenta que era totalmente falso su acusación. Estaban usando la ley de acuerdo a su interpretación. Se puede decir de acuerdo a su religión. Tal vez lo que Yeshua ofendió fue esa religión judía que ellos habían formado en aquel tiempo. Bueno, tenemos ya esto entonces como base. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua después de azotarle para que fuese crucificado. Acá en esta nota, Marcos 15, nueva traducción viviente, dice: entonces Pilato, para calmar la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Yeshua con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. O sea, el látigo no era un látigo común. Dice que tenía puntas de plomo. Quiere decir que cuando golpeaba a la víctima, le arrancaba trozos de piel. Tremendo castigo. Por eso en Isaías dice que fue desfigurado. Perdió su forma. Era terrible, ¿no? este tipo de castigo. Isaías 53:5. Mas él, el Mesías sufriente, herido fue, porque desde nuestra perspectiva, creyente en Yeshua, estamos convencidos de que este capítulo habla del Mesías que iba a ser menospreciado por su pueblo, que en la tradición judía le llaman el Mesías sufriente, el Mesías que iba a padecer. Que hay una historia que cuenta, una tradición también, que cuentan que Efraín, el hijo de José, intentó una vez, armó un ejército y intentó conquistar la tierra de Canaán, pero fue derrotado, fue pisoteado, fue maltratado. Entonces quedó esa, es una historia, recuerden, estoy hablando entre comillas historia, quedó como una historia de que después iba a volver un Mesías triunfante, que ese Mesías, ese primer Mesías de la descendencia de José, Mesías Ben Yosef le llama, sufrió y luego iba a venir un Mesías restaurado. Eso es una historia, ¿no?, entre el judaísmo, pero nosotros podemos perfectamente relacionar con Yeshua. Este es el Mesías que vino para restaurar los corazones. Después ya va a venir un Mesías para restaurar la tierra. El Mesías sufriente herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom, para que nosotros podamos tener paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué dice llaga? Porque también a este Mesías se le llama como el Mesías leproso. ¿Y qué era la lepra? La lepra era un castigo por blasfemo. Pero él no era blasfemo. Entonces, ¿quién era el blasfemo? Su pueblo, los que le injuriaban, los que le maldecían. Y él estaba cargando sus culpas. Todas las blasfemias que hemos hablado, Yeshua lo estaba cargando. Bueno, terminemos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos.
y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodilla le hacían reverencia. O sea, solamente le trataban. Dice Isaías 56, ahí en la nota 19. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Fíjense lo que dice acá. Y versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Finalmente le llevaron a la crucifixión. Acá Juan 19:12, para terminar, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Fíjense que los judíos se están conectando más con César que con Yeshua. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata, y era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, o sea, al mediodía, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, atiendan acá, no tenemos más rey que a César. Sistema mundial. Igualito que los israelitas en el tiempo de Moisés. Volvamos a Egipto. Rechazaron al Mesías, rechazaron la tierra. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y le llevaron. Terrible esta situación. Cuando el corazón se cierra a un sistema, ya no puede abrir los ojos a la realidad. Pero para los que tienen la fe, la esperanza, todas estas cosas que estaban aconteciendo con Yeshua, era para traernos shalom a nuestras vidas. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.